Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Zona Política. Si la economía sigue siendo uno de los temas que más importan a los argentinos, uno de los apartados que evidentemente acompañan este interés es el de los tarifazos. ¿Qué va a pasar con los tarifazos? Algunos ya han sufrido en carne propia los tarifazos. Es una de las políticas públicas del gobierno nacional más cuestionadas desde que arrancó aquel 10 de diciembre. Pero la noticia de hoy tiene que ver con el anuncio del jefe de gabinete junto a Aranguren. Estaba también allí el ministro de Justicia, Germán Garabano. Habló de un tope a la factura de 400 pesos. Hay una enorme incertidumbre en las redes sociales. Incluso aquí estábamos conversando respecto de cómo se va a aplicar esto. Porque uno de los ejemplos que puso Aranguren fue el siguiente. Si el bimestre del año pasado alguien pagaba 300 pesos, eso va a tener un incremento del 400%. Es decir, que esa misma persona va a pagar algo así como 1.500 pesos. ¿Se tiene en cuenta o no el consumo? Lo normal es que se tenga en cuenta el consumo, más allá de los límites. Bueno, enseguida lo vamos a estar discutiendo aquí con el concejal de Cambiemos, Aníbal de Zeta, y va a estar además con nosotros nuevamente Horacio Viqueira, que es el abogado que ha llevado adelante, que ha patrocinado a los amparistas aquí en Córdoba, porque esta es la otra cuestión. Esta es una decisión política, el gobierno asume como un error político, ha ido reduciendo de manera escalonada el tema de los tarifazos, pero la parte judicial también está orbitando aquí. La Corte Suprema de Justicia de la Nación mañana se va a reunir, va a pedirle un informe al gobierno nacional a propósito de los tarifazos. Hay presiones para que falle cuanto antes. Hemos escuchado a distintos dirigentes, incluso aquí en Córdoba, Sanz el otro día, y otros dirigentes de peso del gobierno nacional, pedir que la Corte se expida para que resuelva esto. Aquí en Córdoba, la Cámara de Apelaciones, saben ustedes que falló, hace que se retrotraigan los precios hasta el 31 de marzo, y esto rige para toda la provincia. Lo mismo en Neuquén y en otros lugares del país, pero sobre todo un fallo de La Plata que abarca todo el país. ¿Qué va a pasar? El gobierno apela, lo dijo hoy Germán Garabano, porque no quiere que eso repercuta en la tarifa social. Bueno, hay un berenjenal, hay un desaguisado. Va a ser muy difícil entender esto porque algunos creen que la Corte se va a tomar hasta después de la feria. Algunos incluso estiman que la Corte podría esperar a que pase el invierno para expedirse respecto de la cuestión de fondo. ¿Qué va a pasar con los tarifazos? Bueno, vamos a discutir de eso. La cuestión técnica, los números, la plata, la víscera más sensible que es el bolsillo, pero además la cuestión política. En un ratito nada más aquí con nuestros invitados. Y además vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la cuestión local, con la ciudad de Córdoba. Se anunció la semana pasada una inversión muy importante, millonaria, para mejorar infraestructura. Córdoba tiene montones de problemas, desde el alumbrado público hasta el bacheo y ni hablar las cloacas. Supimos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Villa Libertador la semana pasada, un sector del barrio que se estaría hundiendo, según denuncian los vecinos. Bueno, vamos a hablar de eso en un ratito nada más aquí. Queremos saber para qué se va a utilizar el dinero. Algo de eso ya dijo el intendente de la ciudad de Córdoba, pero va a estar Lucas Cavallo y también va a estar el concejal de la oposición, Tomás Méndez, del Espacio ADN. Vamos a tener un debate interesante para saber qué va a pasar con esta inversión que ha prometido, a dónde va a ir esta inversión que ha prometido el gobierno municipal. Vamos a estar enseguida nada más con el debate, con el informe, pero Juli Bullati tiene toda la información, todo lo que pasa en las redes sociales, desde la visita del rey hasta lo que ha pasado hoy. Juli, ¿cómo andás? Hola Cristian, buenas noches. Así es, tenemos muchísimos temas para compartir aquí desde las redes sociales. Bueno, por un lado, uno de los temas sí que fue foco de polémica este fin de semana, tanto en los medios como en las redes sociales, fue la presencia de Aldo Rico en el homenaje a los excombatientes de Malvinas en el desfile por el bicentenario de la independencia. Sí, esto generó muchísima repercusión, muchísimas críticas, ya que recordemos que Rico junto a otros militantes formaron parte del alzamiento Cara Pintada en 1987, sí que intentó ponerle fin al gobierno de Raúl Alfonsín. Por otro lado, también otro de los temas que dio mucho que hablar, más que nada en el día de hoy en Twitter, por ejemplo, fueron las declaraciones que realizó el presidente Mauricio Macri hoy en el marco del lanzamiento del Plan Procrear 2. Allí, bueno, aprovechó para hablar de
ahorro climático, podríamos decir, ¿sí? Porque dijo, bueno, y voy a citar textualmente, dijo que si ustedes están en su casa, ¿sí? En remera y en patas, es porque están consumiendo energía de más. Bueno, estas palabras, bueno, fueron foco, sí, de muchísimas críticas en las redes, porque si recordamos, en la final de la Copa América, sí, el mismo presidente Macri subió desde su cuenta en Twitter, sí, una foto con su esposa Juliana Aguada, bueno, donde se la podía ver en manga cortas y descalza, ¿sí? Así que, bueno, muchos tomaron estas fotos, sí, para criticar estas palabras que tuvo hoy el presidente sobre el tema, justamente en relación con lo que estamos viendo con el tema del tarifazo. Y un datito más, sí, para terminar, que es también relacionado con el presidente Mauricio Macri, que, bueno, este fin de semana, en un comienzo, sí, en principio él anunció desde su cuenta en Twitter que no iba a asistir, sí, al desfile que iban a realizar ahí por el Bicentenario de la Independencia. Y si te parece, leemos, sí, que decía, dice: cansado por la extenuante gira y actos, lamento no poder asistir a los desfiles de hoy. Espero que se acerquen a Palermo y los disfruten. Bueno, esto también generó muchísima polémica, hubo muchas críticas, sí, por esta decisión de no asistir justamente el propio presidente. Y bueno, parece que rápidamente cambió de parecer Mauricio Macri, porque apareció ahí en el desfile y aprovechó para subir una foto que sí, que dé cuenta de eso. Ahí dice: ahora en el Encuentro Internacional de Bandas de Ejército. Bueno, esto también puede ser, sí, un ejemplo más de lo que podemos ver entre la política y las redes sociales, que generan mucha presión en estos temas. Bueno, fantástico. Además, era un lugar donde había por lo menos 60.000 personas, ¿no? Me imagino que eso además habrá generado su presión. En el último bloque vamos a hablar de lo que significó la visita del rey, el ex rey de alguna manera, el rey emérito Juan Carlos, que estuvo en Tucumán. Hay dichos de Macri que también han generado bastante polémica. Vamos a hablar en el último bloque de eso, pero ahora nos metemos de lleno con el tarifazo, informe realizado por Federico Rizzo, por Cristian Pérez. Vamos a escuchar lo que se dijo durante el fin de semana y lo que se dijo hoy, y enseguida lo debatimos aquí con nuestros invitados. Un país sin energía no puede crecer, y todos nosotros sin energía no podemos vivir. Yo tomé la decisión de enviarle una carta al presidente con este tema, pidiéndole que suspenda la medida, que avancemos, por favor, en una cosa razonable. Por favor, entendamos que la Argentina hoy necesita que cada uno de nosotros sea responsable y que consumamos menos energía, la mínima energía posible. Hay que generar condiciones en donde la sociedad pueda hacerse cargo de, desde su lugar, de poder acompañar este proceso, y el gobierno entender que la sociedad puede llegar hasta un lugar y no más. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Entonces, en invierno vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Entonces ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria. El gobierno tiene que tomar la decisión, parar la pelota, suspender la medida. Cuando el gobierno empezó con las tarifas, yo no sé si usted se acuerda que dije una frase que fue muy comentada. Entraron al quirófano y en lugar de agarrar el bisturí, agarraron la motosierra. El daño que hicieron es enorme. Estamos anunciando que vamos a plantear una resolución que genere un tope de 400%, ya no a la tarifa, sino a la factura, retroactivo al 1 de abril. Bueno, no saben cuántas personas nos escribieron hoy, por ejemplo, a la radio para saber qué hacer, si pagar la factura, si vale la orden de la justicia, el fallo de la justicia, si van a refacturar, aquellos que lo tienen por débito automático. La verdad es que hay montones de incógnitas, mucha incertidumbre, y evidentemente que los tarifazos han generado mucha bronca. Vamos a meternos en el debate. Muchas gracias, Aníbal de Zeta. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal? Horacio Viqueira, también muchas gracias por venir. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿alguno de los dos tiene claro concretamente en qué consiste el anuncio de hoy de Peña? Bueno, ahora en lugar de aplicar el 400% sobre el precio del metro cúbico de gas, sí, esa era la resolución anterior, ahora directamente han puesto un tope sobre el importe de la facturación del bimestre del año anterior. Yo calculo que en muchos casos puede producir alguna mejora,
Pero el problema es que no se ataque el problema de fondo. A ver, pero paro ahí, porque yo también lo entendí, lo escuché, estuve leyendo hasta recién. Me parece que hay algunos elementos que por lo menos son insuficientes para mí para comprender. ¿Se valora el consumo? Es muy difícil comprender si uno no lee la resolución. Por ahora en un anuncio periodístico, yo tampoco sé, es lo que ellos han dicho, que van a ponerle un tope a la factura. Ahora la factura está compuesta por el valor del gas, después hay cargos fijos, hay 2 cargos fijos y después están todos los impuestos. Entonces evidentemente van a tener que reestructurar el valor del metro cúbico, no sé cómo lo van a hacer. Y lo que me temo es que haya un aumento brutal al subsidio que pone el Estado, porque a las petroleras les van a seguir pagando el valor del gas que le han prometido. Es decir, acá el problema de inicio es la resolución 28 del ministro Aranguren, que le da un brutal aumento a las petroleras por el precio del gas, pagando el gas argentino un 150% más de lo que se paga a nivel internacional. Esta es la madre del problema. Y esto es lo que no está resuelto y lo van a seguir postergando y seguramente lo van a intentar cubrir con más subsidios de parte del Estado. De Z, ¿usted lo tiene claro? El anuncio periodístico. También es evidentemente que el gobierno, si en algo se ha caracterizado, es escuchar, y cuando se entiende que se puede mejorar la situación y se puede corregir algunos errores que se cometen, lo hace. O sea, acá no estamos defendiendo cuestiones dogmáticas, sino cuestiones prácticas. Evidentemente que todo esto que se ha tratado respecto al tema del tarifazo, el famoso tarifazo, viene ya con una retroactividad muy lejana de todas las fórmulas con las que se han tratado los sinnúmeros de subsidios a los servicios. Esto ha creado un desbalance tremendo. O sea, esto explota ahora por todo lo que se ha venido haciendo estos últimos años. Yo la verdad que estoy asombrado con la rapidez con que Aranguren sacó esta resolución primera, como marcaba Viqueira, y ahora esta resolución. Porque realmente para poder establecer una pauta clara respecto al tema de servicios, ni que hablar del revalúo respecto a la energía eléctrica, es tal la distorsión que hay en los servicios, en este caso de provisión de servicios de gas y de energía eléctrica, que yo creo que es muy complicado. O sea, no solo las polinómicas que hay respecto a la determinación de la tarifa y los subsidios, sino a, bueno, la estrategia. Imagínense que hubo una década de desinversión que nos lleva a importar gran parte de toda la energía que la Argentina necesita, y esto va a ser necesario revertirlo. ¿Cómo? Con inversión. Parte del aumento quizás tenga como objetivo, lo podemos discutir, si es acertado, si es totalmente acertado, para realmente motivar nuevas inversiones y que la Argentina, como hace 20 años atrás, vuelva a ser autosuficiente en términos energéticos. Ahora, hay una cuestión. Aquel que ha escuchado durante todos estos meses las noticias respecto de los aumentos, de 2.700 en el sur, digo, más allá de lo que antecede al gobierno actual, ¿no? Ustedes hablan de la herencia, de una tarifa desfasada, evidentemente que había una discriminación para todos aquellos que vivíamos en el interior, en el anterior gobierno, porque era ridículo que se pagase en Buenos Aires tan distinto de cómo se paga en Córdoba, por ejemplo. Ahora, el que está escuchando lo que ha pasado en los últimos 6 meses, y ha escuchado 1.700, 2.700, 800, 1.000, y ve que esto va bajando en función de la presión social, de algunos fallos judiciales, como mínimo se va a preguntar si no habían tirado verde para recoger Maduro, digamos, si no habían tirado una cifra muy por encima, porque se puede ir bajando hasta esta última que es, bueno, a día de hoy, ¿no? Es una foto más de esta película que no sabemos a dónde va a acabar. ¿No le da esa sensación? Digo, muchos usuarios, muchos consumidores de Ecogas estarán pensando, che, pero ¿por qué no hicieron esto desde el primer momento? Porque hay una diferencia ostensible entre aquel primer aumento y esto que se anuncia hoy.